Sintonice el 100 del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Gulliveria.com nos lleva directamente a los mejores destinos gastronómicos de España, a los mejores destinos gastronómicos de España y a los mejores destinos gastronómicos de fuera de España. Viajamos todos los días con el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo del país. Hoy, ¿qué les parece, amigos oyentes, si Gulliveria.com nos lleva hasta un pueblo precioso que se llama Prendes? Piense usted, ¿dónde está Prendes? Prendes, yo le ayudo. Prendes está en Asturias. De Prendes para el mundo les ofrecemos Casa Gerardo. Casa Gerardo es un restaurante, pero un restaurante con letras así de grandes. Restaurante, un señor restaurante que lleva, fíjese, 5 generaciones ya. Casa Gerardo en Prendes, en Asturias. Se conoce a Casa Gerardo como la Catedral de la Fabada. Esto es la mejor presentación que tiene mi amigo Marcos Morán, que es el responsable del restaurante Casa Gerardo en Prendes. Marcos, la Catedral de la Fabada. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas y muchas gracias por los piropos. ¿En qué parte de la Catedral de la Fabada estás ahora mismo? Al lado de la cocina, un comedorito que tenemos al lado de la cocina justo, que es el único que tiene una cobertura medianamente digna, porque el tema de tener catedrales en pueblos está muy bien para muchas cosas, pero para la cobertura es complicado, la verdad. El entorno que tiene el restaurante, ese entorno privilegiado, nos despierta el apetito. Si por un casual vamos casi sin apetito a tu restaurante, el restaurante Casa Gerardo, el entorno es fantástico. Estáis muy bien ubicados dentro de Prendes, en Asturias, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos en el centro de lo que sería Asturias, entre Gijón y Avilés, a 9-10 kilómetros de Avilés, a 11 de Gijón, a 20 de Oviedo, en el centro de Asturias. Y sí que es cierto que estar en el medio rural, que antes era ventaja, ahora a veces con los restaurantes, con el tema de coger el coche, que aunque en Madrid o en grandes urbes 9-10 kilómetros es nada, para los de pueblo coger el coche cuesta. Pero bueno, si no nos podemos quejar, tenemos prados verdes delante todo el día y vivimos en un entorno supernatural y Asturias, que en sí ya es muy auténtica, en el pueblo más todavía, yo creo. El restaurante está dentro de una casona del siglo, una antigua casona asturiana de finales del siglo XIX. Esta historia tiene que ser muy bonita. ¿Cómo se inició Casa Gerardo en esta casona? ¿Qué historia tiene Casa Gerardo? Bueno, nosotros éramos parada mi tatarabuelo, que fue el que empezó el negocio, tenía un sitio que regentaba un comedorín, más que un comedor, una casa de comidas, que era parada de la diligencia entre Avilés y Gijón, y luego fue la cosa evolucionando. Siempre digo, nosotros estamos pegados a la carretera, y cuando algún cliente dice, ¿cómo está la carretera tan cerca? Yo siempre supe que nosotros estábamos antes que la carretera, que fue la carretera la que vino a usurpar casi más que nosotros, porque antes esto era un camino de hueses, no era otra cosa. Y luego fue creciendo la casa, pues luego llegó mi bisabuelo Gerardo, que cambia el nombre a la casa y la hace crecer, mi abuela Ángeles en los 50, que fue la auténtica revolucionaria, los 40, auténtica revolucionaria de la casa de comidas, la pasó al restaurante junto con mi padre en los finales de los 70, y yo me incorporo en el año 90 y bastantes, casi 2000, y ahora ya soy quinta generación. Llevamos toda la misma familia, en el mismo sitio, en Asturias, y pues sí, una historia larga que daría para muchos capítulos de contar, de verdad. Mire, voy a presentarle a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, buenos días. Buenos días. ¿Conoces a Marcos Morán? A Marcos no lo conozco, pero sí conozco el restaurante. Sí, ¿Has estado en Casa Gerardo? Sí. ¿Y qué te parece? Hola, Marcos, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Yo te voy a contar una historia. Tú eres bastante más joven que yo. Creo que has nacido en el 82 o por ahí, ¿no? 79. 79, bueno, pues yo en esa época pues trabajaba en Ensidesa y vivía en Avilés. Claro, Ensidesa. Vivía, en Salinas, que ya se llama... La actual Arcelor. Exacto.
Bueno, pues yo trabajaba allí y bueno, y recuerdo haber ido pues sí, prácticamente a principios de los 80 y tal, y había dos cosas que a mí me llamaban muchísimo la atención. Una, que se entraba por la cocina. Tú no sé si lo habrás conocido eso. Sí, la puerta. Nosotros tuvimos, desgraciadamente, un incendio en el año 87, sí, que fue lo que hizo cambiar aquella estructura, pero la puerta estaba pegada a la puerta de la cocina y se equivocaba en aquella época muchísima gente y entraba para la cocina y estaba al lado, se entraba justo por la cocina. Sí, yo he entrado, pues yo creo que fui 3 veces y bueno, y entraba por la cocina. Además a los que llevaba o a la gente que iba conmigo no les decía nada. Digo, vais a ver una cosa totalmente inédita que nadie ha visto nunca, entrar a un restaurante por una cocina. Sí. Y luego pues yo todas las veces que he ido 3 veces en los años 80 y ahora en el 2010 y el 2012 estuve en Oviedo y otra en Gijón y estuve comiendo también allí, pero claro, esto es un lujazo, ¿no? Como ha quedado el restaurante, es un lujazo. Pero volviendo atrás, lo que yo siempre, las 3 veces que fui, siempre tomaba lo mismo, que eran las faves y el arroz con leche caramelado. Sí, caramelizado. Eso era un lujazo que vamos. Yo creo que seguís haciéndolo, ¿no? Porque yo lo he tomado. Sí, claro, naturalmente. Llevamos ya muchos años y eso nunca se quitará. Las faves de arroz con leche, aunque la cocina haya evolucionado y seamos un restaurante ya con más inquietudes de cocina más actual, los clásicos de la casa siempre cohabitan y no hay un menú que se coma en casa que lleve ensalada en la parte salada de cierre y arroz con leche en la parte dulce. Exactamente, o sea que todavía se sigue en el 2020 todavía se sigue, ¿no? Sí, ¿no? Y que siga para mucho tiempo, que nos ha dado mucho y nos tiene que seguir dando. Y otra cosa que quería preguntarte, que Juan, cuéntanos un poquito esto de la estrella Michelin y los 3 soles Repsol, ¿cómo ha sido eso? Yo lo explico muchas veces. Nosotros somos una de las estrellas Michelin más antiguas de España. Le dimos la estrella Michelin a mi padre y a mi abuela en el año 91. Y para que os hagáis una idea de cómo ha cambiado la película, no hay recorte de prensa físico, o sea, no hay nada. Mi padre fue a una gala que se hacía al año, hubo un evento de una marca de champán que montó un eventito privado, le dieron la placa, a partir de ese día empezamos a ser en la guía con una estrella y riau. O sea, no era una cosa tan mediática como ahora y muchas veces lo digo, y yo siempre explico, la estrella Michelin la ganan mi padre y mi abuela en el 91 y mi padre supo mantenerla y yo ahí sigo. Y los 3 soles nos los dieron relativamente hace menos, 10, 12 años. Bueno, al final son marcas de prestigio que siempre, como siempre digo, son empresas privadas a las que no se puede criticar precisamente por eso, que son privadas. Ajá. Y que pueden gustarte más o menos, pero no dejan de ser Michelin, pues posiblemente, y con total seguridad la marca, o sea, la guía gastronómica más importante del mundo, que tiene una estrella, es súper valorado, tanto por cocineros como por comensales, y Repsol es la guía que encima, sobre todo estos últimos años, se está revitalizando mucho, la guía más importante que hay en este país, y nosotros en ese sentido en Repsol tenemos la máxima puntuación y estamos muy orgullosos también, claro. Otra cosa que quería preguntarte, has hablado que en 1987 Casa Gerardo ardió. En 1987. No, en el 87 ardió, sí, que hubo un incendio gordo. Exacto. Y creo que a tu padre le ofrecieron a un restaurante en Madrid y sí, tu padre mi padre cuenta mucho una frase que es heredada de mi bisabuelo Gerardo. El restaurante, para que os deis cuenta la importancia que tiene Gerardo, el restaurante al principio no se llamaba Casa Gerardo. En el siglo XIX, cuando abrió, se llamaba Casa Demetrio, porque Demetrio era el suegro de Gerardo. Yeah. Pero Gerardo era un tío con tanta personalidad que cambió tanto las cosas, que era un adelantado a su época, que le cambia el nombre del restaurante. Y Gerardo, era el abuelo de mi padre, era muy refranero. Él siempre decía que había ido a la escuela 100 veces en días intercalados. O sea, no había ido más de 100 veces, pero tenía mucha sabiduría de vida y utilizaba mucho los refranes y utilizaba mucho las frases para dejarlas claras. Y a mi padre siempre le dijo que si elegía el prestigio, el dinero acabaría llegando. En cambio, si elegía el dinero, directamente era muy complicado que algún día llegase el prestigio. Y eso lo ligábamos mucho al tema de estar aquí, de estar en el pueblo, de seguir siendo una familia que vive alrededor de una casa. Y mi padre en el año 87 lo más sencillo, y tuvo ofertas desde Oviedo, a nivel de cercanía, como Madrid,
para irse para allá, cerrar Bártulos y pasar la familia para allí. Posiblemente hubiera sido una vida más sencilla y incluso empresarialmente hubiera sido lo más sensato, pero como siempre decimos, nosotros uno de los estigmas y lo que primero me inculcaron fue que en nuestro caso tenemos que pensar siempre en la institución antes que en las personas, y muy ligado sobre todo al sistema de prestigio. Al final, estar en Asturias, el día a día aquí es infinitamente más tranquilo y más llevadero de un estrés de una gran ciudad. Tiene otros impedimentos, que evidentemente hay periodos del año con menos afluencia de gente, porque Asturias es lo que es, pero nos sentimos privilegiados estando donde estamos, y aunque hubiese un incendio, pues mi padre quería refundar la casa donde estaba, y en ese sentido pues después hemos hecho 4 o 5 reformas y metido dinero en una casa que está en medio de una carretera. Pero sí, final, porque ya además es una carretera antigua y que... No, una carretera y que la ventana, nosotros antes cuando la cocina, cocina que tú conocías, sí, la ventana está a 1,30 de la carretera. O claro. sea, pero a 1,30 de ahora que se lleva lo de medir con lo del COVID, a 1,30. Y me acuerdo de inspecciones de sanidad años que nos miraban y decíamos nosotros, joder, pero si yo estoy antes que la carretera, usted a mí no me puede decir ni media. O sea, yo lo siento, que es lo que hay. Ahora la cocina ha subido a la planta de arriba, abajo donde estaba la cocina hay un bar, han mejorado todo, pero no deja de estar en el mismo pueblo, en la misma carretera. Yo siempre digo, somos un restaurante de carretera y a muchísima honra, vamos. Sí, pero además con el inconveniente que tenés que prácticamente todo el mundo se va por la Y, ¿no? Que en sí, bueno, sí, pero pero ¿sabes por qué? En Asturias se hizo la Y ya en la época de... O sea, la Y es, yo creo, una de las autopistas más antiguas de España. Sí. Une Oviedo, Gijón y Avilés. Ya, correcto. Y paralelamente se hicieron autovías. Exacto. Entre Avilés y Oviedo y entre Gijón y Oviedo. Y entre Avilés y Gijón no hay autovía porque, que sería la AS3, no se ha creado porque hay varias casas, una de ellas la nuestra, que habría que cepillarse para hacerlas. Ya, es difícil. Directamente. Y al lado de la nuestra nosotros tenemos muy cerquita la casa original donde creció y nació Leopoldo Alegre Clarín. Y en esta zona hay 3 o 4 casonas antiguas que no supieron solucionarlo nadie y no tenemos ni Y ni autovía. Pero sigue siendo una carretera que la usan bastante gente. O sea, sigue habiendo bastante tráfico. No es lo que era antes, pero sigue siendo una carretera a veces excesivo tráfico, la verdad. Nosotros tenemos aquí, Marcos, tenemos abierta la carta de Casa Gerardo y desde luego estoy viendo que tenéis unos platos fantásticos, unos platos para compartir y ostras tenéis en Casa Gerardo. Si confeccionamos, por ejemplo, un menú para Juan y para mí en este instante, ¿qué es lo que nos ofrecerías? ¿Qué menú? Bueno, ahora hay cositas que no están ahí ya porque estamos ya en plena temporada de producto de verano del día, como quien dice, trabajamos mucho pescado que viene en el día, sardina, en verano en Asturias hay que consumir sardina, ahora hacemos una sardina con una vinagreta de manzana, con un poco de jugo de pito de calella, que es el pollo de aquí de Corral, una ventresca de bonito, productos mirando mucho al Cantábrico. En Asturias es muy complicado que encuentres cocineros asturianos que no miremos al Cantábrico. Pues eso, pues una ventresca de bonito, una sardina, evidentemente de una o de otra manera un platín de fabada hay que comer, porque eso, si no, eso es imposible. Si no puede ser muy feo lo que te diga la gente, si no. Y luego, aparte que te pueda dar un antepostre más fresco, tal, cerrar con arroz con leche, que el arroz con leche, yo lo explico mucho, el arroz con leche ahora mismo en Asturias todo el mundo lo quema, pero hace años aquí no se quemaba, se ponía el gancho nada más y se hacía una marca. Y es en la zona nuestra de Candás, de Carreño, nosotros somos el concejo de Carreño, Asturias se divide en concejos, y el concejo de Carreño y el concejo de Gozón, que es el que su capital es Luanco, que son los 2 concejos que tenemos pegados, fuimos los primeros en caramelizar hace muchísimos años. Y ahora ya todo el arroz con leche se carameliza. Y fuimos los primeros concejos en hacer el arroz con leche cremoso, que ahora en toda Asturias se hace cremoso. Antes el arroz con leche era una cosa turbulenta, que es lo que se come en muchísimas partes de España, que a mí personalmente no me gusta. A mí me gusta el arroz con leche cuando es muy meloso, muy cremoso, y se aproxima más a una crema que a una farsa seca de arroz y leche. Pues la verdad que nos ha despertado el apetito en este instante. Marcos, yo he visto una frase aquí que a ver si tú me la explicas un poquito. Dice, un cocinero de 4 manos, 2 cabezas
y una única visión gastronómica, la Asturias culinaria del siglo XXI. Bueno, pues es muy fácil de entender. Yo tuve la suerte tremenda de tener un padre que puso la generosidad por delante del egoísmo y que hace 7, 8 años, casi 10 ya, cedió el protagonismo, en este caso a mí. Evidentemente, si yo llego a ser un paquete, pues no lo hubiera hecho. O sea, tampoco porque habíamos hablado de que la institución está por encima de las personas. Pero él encima, en vez de irse, lo que hizo fue una cosa que yo creo que es mucho más inteligente por el bien de la casa, que es quedarse al lado. Entonces siempre explicamos de que mi padre y yo dirigimos el restaurante como si fuéramos una bicicleta de tándem, en la que a veces tira uno, otras veces tira otro, y el que está al lado, cuando no tira, por lo menos guía. En este caso, evidentemente, ahora la que es la bicicleta, ya tiro yo de ella, pero mi padre, en cuenta de ser una carga, es el que cuando, por lo que sea, la bici se va saliendo, la endereza un poco. Entonces es una ventaja tremenda tener una persona que lleva tanta historia en la casa, y tanta historia en la gastronomía asturiana y española, que lo tienes de primer asesor, por decirlo de alguna manera. Por eso viene lo de las 4 manos y lo de las 2 cabezas, o al final, aunque sea así, la casa siempre tiene un ente común, que es el bien común, y es muy difícil que haya, ahora cada vez hay más cosas mías que de él, pero es muy difícil que haya platos que no pasan por el paladar o la idea del contrario, aunque la idea original sea de uno. No sabemos exactamente qué es de quién, y me aburre profundamente muchas veces, ahora ya menos, pero al principio te preguntaba al típico cliente un poco quisquilloso, ¿no? ¿Y este plato de quién es? En este caso, este plato es de la casa. Aquí somos como el Real Madrid, aquí lo importante es la institución. La gente la dejabas un poco planchada, pero es que es estúpido. Al final tú lo que vienes es a comer bien, y a ti qué más te da de dónde sale la idea, si al final lo que tú comes y lo que tú vives es una experiencia común. ¿Y la afluencia de gente ahora, después de, bueno, en esta pandemia que estamos pasando, bueno, cómo va? Está raro, tenemos gente. No, o sea, no puedo quejarme porque sería un egoísmo por mi parte. Llevamos abiertos una semanita y pico y muy contentos porque la gente viene. Sí que es cierto que se respira una calma chicha que yo creo que todo el mundo nos preocupa, el posverano. El verano en la costa va a funcionar, o sea, Asturias, Galicia, País Vasco, el sur, Levante va a funcionar, pero nos da mucho miedo que sea un preámbulo de un otoño-invierno complicado. Por ahora, toco madera porque se ve bien y yo creo que los restaurantes van a funcionar. Otra cosa son los eventos, que ahí sí que ha habido una puñalada tremenda porque al final hemos tenido que anular o posponer muchísimo y eso va a costar más arrancarlo. Pero bueno, al final yo lo que creo es que no tenemos que conformarnos con la nueva normalidad, tenemos que aspirar a una normalidad de la de antes. Aunque no sea posible, si no luchamos por ella, y yo no hablo de ponerse mascarilla, no, yo hablo de mentalmente coger lo que ha pasado malo, mejorarlo, pero en el día a día tenemos que intentar volver a ser normales, porque si no nos vamos al carajo todos. Otra cosa que quería preguntarte, que antes te han preguntado, Jorge. Tienes aquí una cosita que a mí me llama muchísimo la atención, el bocadillo crujiente de quesos asturianos. Sí. ¿Qué es esto? Esto es unas láminas de pastafilo, es un aperitivo que ya hicimos desde el año 2000, tiene 20 años ya, un aperitivo que hicimos con pastafilo, una cremita de quesos, de diferentes quesos asturianos, con un queso crema, con un poquito de cabrales, un poquito de queso de cabra, una mezcla de quesos y unas obleas de pastafilo crujientes. Este vale tanto de aperitivo como casi de postre de plato de quesos. El típico aperitivo que surge de una manera casual y lleva eso, 20 años con nosotros. Y después de arroz con leche fabada, pues yo creo que sí hay dos cosas que ahora mismo son significativas, históricas en el restaurante, tanto este bocadillo de quesos como unas croquetas del compango, que sabéis que es el componente cárnico de la fabada, que hizo mi padre allá por los 90. Yo creo que son los dos siguientes hitos importantes de la casa después de fabada y arroz con leche. ¿Y el vino, qué vinito podemos tomar con el...? Bueno, son tiempos de... Yo creo que son tiempos de que la gente se fíe de los profesionales de los restaurantes, para no gastar mucho. Yo creo que hay que buscar vinos de buena relación calidad-precio. Gracias a Dios, los clásicos Riojas y Riberas están poniéndose muy al día, y lo que antes parecía que para ser moderno había que beber cosas de os y de parajes insospechados. Yo creo que son momentos muy buenos, y nosotros, por ejemplo, yo no soy bebedor de vino habitual, bebo muy poquito alcohol o casi nada, pero me gusta olerlo, me gusta probar,
y ahora está muy de moda de nuevo el maravilloso mundo del rosado, el clásico clarete que llamaban, y empieza a haber rosados en Rioja, por ejemplo, espectaculares, que ahora para el verano, para ese vino de transición fresquito, pero que te acompaña una comida entera, hay rosados magníficos, por ejemplo. Y esa zona que hay tanta sidra, o sidrina, como queramos llamarlo, que también tenéis... Sí, la sidra nosotros la trabajamos muchísimo, nos gusta la sidra de mesa, porque al final el escanciado es una liturgia que en un restaurante al uso es muy complicada de medir. Tienes el chivatín, pero no es lo mismo, y encima yo creo que hay que apostar, porque sigue existiendo la figura del escanciador, y nosotros en mesa trabajamos todo eso, sidras tranquilas. Hay alguna de alta expresión, alguna Brut, que es muy interesante, una M, Brut Nature, que es un espectáculo, y yo creo que la vida de manzana, en este caso la sidra, en Asturias es emblemático, porque Asturias, si hay productos emblemáticos son la manzana y los lácteos en general. Exacto. Tenemos, amigos oyentes, una página web que es www.restaurantecasagerardo.es, www.restaurantecasagerardo.es. Ahí ustedes pueden ver de primera mano y directamente pues todo lo que ofrece Restaurante Casa Gerardo en Brentes, en Asturias. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vosotros. Le enviamos un abrazo, mucho ánimo, porque hay que volver a lo que usted ha dicho antes, ¿no? Hay que volver a lo de antes, y que la gente conozca el norte, que Asturias y Galicia, y ahí me cojo de la mano a los hermanos gallegos, aunque somos conocidos, somos excesivamente poco disfrutados, y hay que venir más por aquí. Algún día me explicará usted el tema este de la sidra, que cuando llega a Madrid ya no sabe a sidra. La sidra, al igual que muchos productos, no sé qué pasa, ¿verdad, Juan? Que cuando llegan a Madrid ya no saben. Pero eso no es malo, ¿eh? La magia de venir es importante, o sea... No, yo además, como trabajé bastante allí, y como en los años 80, pues yo normalmente muchos fines de semana voy a casa y venía en el avión, ¿no?, de ahí de Avilés, y bueno, y es lo que te dices, efectivamente, yo lo tomaba la sidra allí y llegaba a casa y era otra cosa, no sé por qué. Pues, no sé si era el avión, no sé si era la altura... El escenario influiría también. El paisaje fantástico que ofrece el pueblo asturiano. Sí, porque el verde que hay ahí no lo da en ninguna parte del mundo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Restaurantecasagerardo.es. Lo dicho, Marcos, un abrazo y un fuerte abrazo. Hasta el próximo día. Suerte. Gracias, Marcos. Juan Martínez, gulliveria.com. Gracias y hasta mañana, hasta el próximo día. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Con gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos hemos ido hasta Restaurante Casa Gerardo. Nos ha abierto las puertas de su restaurante Marcos Morán, responsable de Restaurante Casa Gerardos en Prendes, en Asturias. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. El 100 del sureste, Onda Cero.